Buenas tardes. Hoy en este sábado, víspera de la solemnidad de Cristo Rey, quisiera hablar acerca de esta fiesta y cómo se va desarrollando a lo largo de la historia. La celebración de la solemnidad de Cristo Rey del universo cierra el año litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, predicación y anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar con esta fiesta a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que significa para nosotros como salvación, revelación y reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a Pilato cuando le pregunta si en verdad Él es el rey de los judíos. Y Él responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Jesús no es el rey de un mundo de miedo, mentira y pecado. Él es el rey del reino de Dios que trae y al que nos conduce. En cuanto a la fiesta, Cristo Rey anuncia la verdad y esa verdad es la luz que ilumina el camino amoroso que Él ha trazado con su Vía Crucis hacia el reino de Dios. Sí, como dices, soy rey, pero para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Juan 18:37. Jesús pues nos revela que como Rey tiene una misión de reconciliación para poder anunciar la verdad ante el mundo y poder evitar que seamos engañados por el padre de la mentira que nos quiere llevar lejos de Dios. Esta fiesta pues celebra a Cristo como Rey bondadoso y sencillo, que como pastor guía a su iglesia peregrina hacia el reino celestial y le otorga la comunión con este reino para que pueda transformar el mundo en el cual peregrina. La posibilidad de alcanzar el reino de Dios fue establecida por Cristo al dejarnos al Espíritu Santo, que nos concede las gracias, los dones y los frutos necesarios para poder lograr la santidad y transformar este mundo por medio del amor. Esa es la misión que le dejó Jesús a la Iglesia: establecer y extender su reino en este mundo. Todos los que se encuentran con el Señor escuchan su llamado a la santidad y emprenden este camino para convertirse en miembros del reino de Dios. Así Jesucristo es el Rey, pastor de este reino de Dios, que se manifiesta a través de los milagros y de las acciones que Jesús realiza. Y también nosotros manifestamos este reino a través de nuestro testimonio y de nuestras acciones guiadas por el amor. La pregunta es: ¿por qué Jesucristo es Rey? Desde la antigüedad se ha llamado Rey a Jesucristo en sentido metafórico, en razón al supremo grado de excelencia que posee y que le encumbre entre todas las cosas creadas. Así se dice que Jesús reina en la inteligencia de los hombres porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir de Él obedientemente la verdad. Jesús reina en la voluntad del hombre, no solo porque Él es la voluntad humana, está entera y perfectamente sometida a la voluntad divina, sino también porque con sus mociones e inspiraciones
influye en nuestra libre voluntad y la enciende en nobles propósitos. Jesús reina también en los corazones del hombre, en el corazón del hombre, porque con su amor y caridad, mansedumbre y bondad, se hace amar por todas las almas, de manera que jamás nadie, entre todos los nacidos, ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Sin embargo, profundizando en el tema, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de rey, ya que del Padre recibió la potestad, el honor y el reino. Además, siendo verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos tener común con él lo que es propio de la divinidad, y por tanto posee también, como el Padre, el mismo imperio supremo y absoluto sobre todas las criaturas. Ahora bien, que Cristo es Rey lo confirman los pasajes de la Sagrada Escritura y el Nuevo Testamento. Esta doctrina fue seguida por la Iglesia, reino de Cristo sobre la tierra, con el propósito de celebrar, glorificar durante el ciclo anual de la liturgia a su autor y fundador como soberano, Señor y Rey de Reyes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, adjudican el título de rey a aquel que deberá nacer de la estirpe de Jacob, el que por el Padre ha sido constituido rey sobre el monte Sión, y recibirá a la gente en herencia y en posesión los confines de la tierra. Además, se predice que su reino no tiene límites y estará enriquecido con los dones de justicia y de paz. Así lo afirma el profeta, diciendo: florecerá en sus días la justicia y la abundancia de paz. Dominará de un mar a otro, y desde uno hasta el otro extremo del orbe de la tierra. Por último, también podemos encontrar en las palabras de Zacarías, donde predice: al rey manso que, subiendo sobre un asno y un pollino, había de entrar en Jerusalén como rey justo y salvador. Entre las aclamaciones de la turba, ¿acaso no vieron realzadas y comprobadas los santos evangelistas? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos esta doctrina sobre Cristo, Rey, en el anuncio del arcángel Gabriel a la Virgen María, por el cual ella fue advertida que daría luz a un niño, a quien Dios habría de dar el trono de su padre David, y que reinaría eternamente en la casa de Jacob. El mismo Cristo luego dará testimonio de su realeza, pues ora en su último discurso al pueblo, al hablar del premio y de las penas reservadas perpetuamente a los justos. Ora al responder al gobernador romano públicamente ante la pregunta si era rey. Él responde fielmente que es rey, pero no de un reino de este mundo, sino de aquel que el Padre Dios le ha dado. Públicamente confirmó pues su reinado, y solamente declaró que había sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es el campo entonces de la realeza de Cristo? ¿De qué es rey? En lo espiritual, los textos que hemos citado de la Sagrada Escritura demuestran que el mismo Jesús confirma que su modo de obrar, que este reino es principalmente espiritual y se refiere a las cosas espirituales. En efecto, en varias ocasiones, cuando los judíos y aún los mismos apóstoles imaginaron al Mesías luchando contra el imperio romano y destruyéndolo para proclamarse como rey del pueblo de Israel, él rehusó
a este título humano y de esta tierra. De hecho, en varias ocasiones, cuando quieren proclamar a Jesús como rey, él también huye y se esconde ante esta circunstancia. Finalmente, la presencia de Jesús, cuando está en su juicio frente al procurador romano, también llega a afirmar que su reino no es de este mundo. Este reino se nos muestra en los evangelios con tales características que los hombres, para entrar en él, deben prepararse haciendo penitencia y no pueden entrar sino por medio de la fe y del bautismo, el cual, aunque sea un rito externo, significa y produce la regeneración interior, la vida espiritual y la misma vida de Dios. Es decir, Cristo es Rey del universo en el ámbito espiritual, recibiendo con ello todo el reino y poniéndolo a los pies de Dios Padre. Pero también podemos decir que el reino de Cristo, en lo temporal, podemos encontrar varios elementos. Se cometería pues un grave error al negarle a Cristo, hombre, el poder sobre las cosas humanas y temporales, puesto que el Padre le confió un derecho absoluto sobre las cosas creadas, de tal manera que todas ellas están sometidas a Cristo. Sin embargo, mientras él vivió sobre la tierra, se abstuvo enteramente de ejercer este poder, despreciando la posesión y el cuidado de las cosas humanas. Así también permitió y siguió permitiendo que los poseedores de ellas las utilicen. Recordemos que Jesús, antes de subir al cielo, llega a hablar de su poder sobre las cosas creadas, diciendo: se me ha dado todo poder en el cielo y también en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Vemos pues que también este reino tiene su repercusión en lo temporal y en lo visible. ¿Cuáles son los mejores frutos que podemos encontrar del misterio de este reino, de Cristo como Rey? ¿Cuáles son los frutos que para el bien de la Iglesia y de la sociedad civil nos promete el público homenaje del culto a Cristo Rey? Primero, para la Iglesia, en efecto, tributando estos honores a la soberanía de Jesucristo, recordarán necesariamente a los hombres que la Iglesia, como sociedad perfecta instituida por Cristo, exige, por derecho propio e imposible de renunciar, plena libertad e independencia del poder civil, y que por el cumplimiento del oficio encomendado a ella por Dios, de enseñar, regir y conducir a la humanidad a la eterna felicidad, a cuantos pertenecen al reino de Cristo, participando del sacramento del bautismo, no pueden estar sujetos solamente de manera civil a la autoridad de un hombre. Más aún, el Estado civil debe también conceder la libertad a las órdenes y congregaciones religiosas de ambos sexos, las cuales, siendo como son, valiosos auxiliares de los pastores de la Iglesia, que cooperan grandemente al establecimiento y propagación del reino de Cristo. ¿Y cuáles son los frutos en la sociedad civil de este reino? La celebración de esta fiesta, que se renueva año con año, enseña también a las naciones que el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no solo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. A estos
les traerá a la memoria el pensamiento del juicio final, cuando Cristo, ignorado o menospreciado, venga y llame a cuenta de la realización de su trabajo en medio del mundo y cómo han ejercitado sus mandamientos en las realidades temporales. De ahí vendrá la sentencia de participar de su reino o ser echados fuera. Para los fieles, ¿por qué es importante esta fiesta y reconocimiento de Cristo como Rey? Porque si a Cristo nuestro Señor se le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, si los hombres, por haber sido redimidos con su sangre, están pues llamados a que Dios, a través de Cristo, reine en la inteligencia del hombre, la cual, con perfecto acatamiento, ha de asentir firme y constantemente las verdades reveladas y la doctrina de Cristo. Es necesario, pues, que también Cristo reine en la voluntad del hombre, para que también como Él sea dócil a la voluntad de Dios y la realice cada día. Y finalmente también Cristo pueda reinar en los corazones de todos los hombres, para que pueda manifestarse el amor de Dios como característica de todos los que pertenecen a este reino. Podemos pues decir que el reconocer a Cristo como Rey del universo es sentirnos llamados a ser sus servidores, no como una esclavitud, no como un rey que se impone, sino un rey que seduce y que va ganando el corazón de sus servidores para que puedan ser signo de su amor y de su reino en medio de las características y situaciones y circunstancias en las que cada uno de ellos vive. El reino de Dios, pues, se manifiesta en el mundo cuando Cristo gana el corazón, la mente y la voluntad de una persona. Y además, en medio de las realidades en las que se encuentra, puede manifestar ese amor, siendo signo presente de este reino. En los evangelios podemos descubrir cómo Cristo hacía presente este reino a través de sus acciones milagrosas, a través de la predicación de la palabra y también a través de las actitudes que tenía con las diferentes personas que encontraba, llamándolas a la conversión de la vida y poder ser también sus seguidores. Es por eso que nosotros, al celebrar a Cristo Rey, estamos llamados también como Él a ser sus seguidores, viviendo los valores del reino, que son la paz, la justicia, el amor, el perdón, la reconciliación, la alegría, la santidad, la disposición, la obediencia, la cercanía, la oración y sobre todo la escucha a Dios. Todas estas características las podemos encontrar también en el capítulo 5 de San Mateo, donde nos invita a vivir las bienaventuranzas del reino, es decir, los valores del reino en medio de las realidades humanas. Recordemos que como al comenzar el anuncio de este reino, Jesús primero llama a la conversión de la vida. No podemos participar de este reino si seguimos con los mismos valores del mundo. Recordemos que Jesús es Rey del universo, no de un mundo donde se manifiestan los valores no humanos sino mundanos, como son el odio, el rencor, el resentimiento, la mentira, el engaño, la división, el conflicto, la calumnia, la persecución, etc. Sabemos que una de las características propias de este reino es la paz. Cuando Jesús se presenta como el príncipe de la paz,
Manifiesta una paz no como la da el mundo, sino la que Él mismo nos ha enseñado. La paz del corazón que nos lleva a ser instrumentos de este reino. Es por eso que todos los que se manifiestan como seguidores de Cristo Rey han llegado al camino de la santidad que Él mismo nos ha trazado con su propia vida. De ahí el que Él se presente como camino es porque nos ha puesto los signos y las señales claras a seguir para poder llegar a donde Él está. Así como lo afirma en el capítulo 15 de San Juan, porque quiero que donde yo esté, estén también ellos. Y lo afirmará también en el capítulo 17 de San Juan, para que ellos estén también conmigo y tengan la misma gloria que tú me diste antes de la creación del mundo. Es pues deseo de Jesús, Rey, que también nosotros participemos de su mismo reino. En el libro del Apocalipsis aparecerá también que Cristo como Rey y Príncipe de la paz llevará a todos sus seguidores a participar como reyes o partícipes de este reino. Recordemos que uno de los signos que recibimos en el bautismo es participar del reino de Dios. Por eso somos reyes, es decir, instrumentos y signos de este reino, realizándolo a través del servicio. El mismo Jesús, en su discurso de despedida, hablará que una de las características de Él como Rey no es el ser servido, sino servir y dar la vida por los que Él ama. La característica pues de este Rey es el servicio manifestado a Jesús en toda su vida, sobre todo sirviendo a los más pobres y necesitados. Otra característica de este Rey es la humildad. Él mismo se pone y lava los pies de sus discípulos y los invita a hacer lo mismo, manifestándolo así en su discurso de despedida. Así como yo les he lavado los pies, deben lavarse los pies unos a otros. Otra característica de este Rey es la alegría. Así lo manifiesta Jesús en el Evangelio de San Lucas, diciendo: te doy gracias, Padre, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así te ha parecido bien. Y por eso el mismo Jesús se llega a poner como ejemplo. Este Rey es manso y humilde de corazón. Así lo manifestó en su entrada a Jerusalén y reconocido como Rey, llamándole así los niños y la gente a recibirlo. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Viva el Rey! Recordemos que una de las señales que manifiesta también Jesús en la cruz fue acusado de manifestarse como Rey de los judíos. Pero sabemos que este reinado que Jesús nos viene a presentar es el reinado del amor, de la paz, de la vida y sobre todo de Dios en el corazón de todos sus hijos. Por eso, al celebrar esta fiesta, nos estamos introduciendo al misterio central de la predicación de Jesús, el reino de Dios, manifestado sobre todo en el Evangelio de San Mateo. A través de las parábolas, Jesús nos enseña cómo vivir este reino. Siendo aún pequeño, podemos llegar a dar grandes frutos como el grano de mostaza. El reino de Dios puede encontrar diferentes respuestas, manifestado en la parábola del campo, sobre todo con la invitación a hacer tierra buena para dar frutos buenos. También este reino de Dios es un reino de justicia y nos manifiesta en el Evangelio de San Mateo con las parábolas de las vírgenes, de las 10 vírgenes o de las 10 doncellas y la parábola del juicio final.
Dios manifiesta su reino, un reino de justicia, que da a cada uno lo que merecen sus actos y decisiones. Por eso que nosotros, al celebrar a Cristo como Rey del universo, podamos darle nombre a ese universo, que es nuestro propio corazón. Que Jesús pues vaya ganando terreno en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, y así poder ser dóciles instrumentos de Él para manifestar su reino donde Él nos ha puesto. Que pasen buenas tardes y que Dios les bendiga.